Bienvenidos todos de los estudios de Keep Rocking Panamá. Nosotros, Palabra de Esperanza. Agradecemos a todos los que nos siguen en el canal de YouTube, nuestras redes sociales, nuestro Instagram. Estamos agradecidos con nuestra audiencia que nos ven en Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, que son de bendición para nosotros. Te pedimos que si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le des like a nuestros videos y los compartas con amigos, familiares y hermanos de tu congregación, porque queremos ser de bendición para ustedes. Hoy tenemos el agrado de tener en nuestros estudios al pastor Ricardo Jiménez en el tema Vida Ministerial y Estudio de las Escrituras. El pastor Ricardo es actualmente el pastor de la Iglesia Catedral de Fe del Concilio de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Buenas noches, pastor Ricardo. ¿Cómo estamos, Ismael? Gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes, con todos aquellos que nos ven, este tiempo maravilloso. ¡Qué bendición! Amén. El tema, vida ministerial y estudio de las Escrituras. A ver, pastor Ricardo, ¿cómo te iniciaste en el ministerio? ¿Qué edad tienes y cuántos años tienes como pastor? Bueno, la pregunta es un poquito complicada en el sentido de que en el ministerio comencé prácticamente desde que me convertí. Santo. Porque uno se involucra en la iglesia local en diversas labores. Ministrar significa servir. Santo Así Dios. que cada vez que uno sirve en la iglesia, pues está ministrando. Ahora, de manera ya formal, encargado de una iglesia local, pudiéramos decir pues que en el año 2000 iniciamos nuestra vida ministerial como pastor de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, y pues por eso tenemos 25 años, gracias a Dios, Santo. en este tiempo maravilloso. 25 años militando. Aleluya. Amén. ¿Cuál es tu edad? Yo tengo 46 años. Santo. Comenzaste entonces a los 21 años. 20 años. 20 este año cumplo años. 47, así que Santo el a Señor. los Es una 20 años bendición comenzamos. que los jóvenes o desde joven comenzar a servir al Señor. A ver, hermano Ricardo, ¿cómo identificar y cumplir el propósito de Dios para tu vida? Es una pregunta amplia también, porque la mayor preocupación de un cristiano debe ser encontrar el propósito para su vida. Toda persona que camina, milita en el Evangelio, milita en la labor cristiana, la vida cristiana, sin encontrar el propósito, pues está bastante desorientado y perdido, porque al final del día es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que encontremos nuestro propósito. Y al final de todas las cosas, pues sencillamente el propósito es extender el reino de Dios cumpliendo lo que dice en Mateo capítulo 28, de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nuestro propósito está centrado en extender el reino. Esa es una manera bien sencilla. Amén. Identificar es importante. Nosotros como cristianos identificar cuál es el propósito de Dios. Porque he aprendido que no solamente somos salvos para ir al cielo, somos salvos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El problema es, Ismael, que todo el mundo quiere ir al cielo y Dios no nos diseñó para ir al cielo. Él nos diseñó para estar aquí en la tierra, y es más, la Biblia habla que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Santo. El cielo, aunque todo creyente aspira a ir al cielo, no fuimos diseñados para estar allá. Queremos ir al cielo, pero no hemos aprendido a vivir aquí en la tierra. Entonces, hay una gran lección y mucho que estudiar en las Escrituras, y nos daremos cuenta que siempre el enfoque es primero desarrollar lo que tenemos aquí. Es más, cuando Jesús ascendió, dice la Biblia que los discípulos quedaron viendo el cielo, quedaron mirando hacia arriba, como anonadados, esperando algo más, algo extra, y tuvieron que venir ángel y decirle, mire, ¿qué hacen mirando al cielo? Vayan a hacer lo que se les encomendó. Santo. Entonces, ese es un principio, una enseñanza muy importante para todo creyente. Tenemos compromisos, obligaciones y responsabilidades aquí en la tierra que debemos realizar. Así mismo es. Y servir a Dios. Ahora bien, pastor Ricardo, aprovechando unos minutos, ¿qué debe considerar una persona al sentir el llamado de Dios al ministerio, a la obra? ¿Qué es lo principal o qué debe considerar una persona? Si entendí la pregunta,
primero debe considerar estar seguro del llamado. Amén. Aleluya. Es lo más importante, tener el Aleluya. llamado. Segundo elemento, si uno recibe el llamado, y es el modelo bíblico, uno debe capacitarse en base a ese llamado. Y tercero, pues afrontar el llamado. Santo. Porque hay mucha gente que tiene el llamado de Dios, se ha preparado para responder al llamado, tiene la vocación para ese llamado, pero al momento de afrontar las dificultades, afrontar los retos que tiene el ministerio, empieza la duda, comienzan a divagar si seré yo maestro o no Santo seré yo. Dios. Comienzan los pensamientos difíciles en la mente, en el sentido de que ¿será que yo fui llamado para esto? Y comienza esa duda a tomar fuerza en el corazón y en la mente de los creyentes. Por eso es necesario estar seguro del llamado, Santo. como lo fue Jesús en su Así es. primera prueba, Así es. tentación en el desierto. El enemigo trató de que Jesús dudara de su llamado. Segundo, prepararse para el llamado. Jesús siempre respondió, escrito está, porque estaba preparado. Amén. Y tercero, estuvo dispuesto a afrontar los retos de ese llamado, de tal manera que Jesús tuvo la autoridad de decirle a Satanás, vete de aquí, no tienes nada que hacer conmigo, yo voy a triunfar en lo que Dios me ha puesto como mi ministerio. Qué bendición. Aprendemos mucho de la sabiduría de este hombre de Dios, que hoy es día, este lugar está en nuestros estudios. A ver, Pastor Ricardo, ¿por qué algunos que se iniciaron en el ministerio han sido exitosos? ¿Y por qué otros, para no decir fracasados, la historia ha sido diferente? ¿Cómo saber si estoy listo para el ministerio? ¿Y cómo darse cuenta como cristiano que ya estoy preparado y voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer y no voy a fracasar? Bueno, fueron 3 preguntas, Ismael. La primera pregunta que me hiciste es respecto al pastor exitoso o fracasado. Ahí es un elemento que hay que tocar o agarrar con pinzas. Te explico por qué. Primero hay que definir qué es ser exitoso. Amén. Yo defino ser exitoso en hacer lo que Dios me mandó a hacer. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Hebreos que muchos hombres fueron aserrados, Amén. fueron quemados y diversas penurias que atravesaron. Amén. Pero dice el libro de Hebreos que el mundo no es digno de mencionar sus nombres. Entonces, la pregunta para ti, para todos los que nos ven, la primera pregunta es ¿qué es ser exitoso? Yo lo defino con el hecho de cumplir la voluntad de Dios. Si Amén. yo cumplo la voluntad de Dios, yo soy exitoso. Entonces, Aleluya. partiendo de esa premisa, porque el éxito no se mide ni con una iglesia grande, ni siquiera con dinero, no se mide ni siquiera con la cantidad de milagros, señales, prodigios o la forma que yo predico. No, el éxito se mide si yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida. Ese es el primer elemento. La primera pregunta que me hiciste. Y eso es sabiduría, porque muchos miden el éxito de un pastor, pues tienes una iglesia de 10,000 personas, que hace 5 cultos un domingo, pero usted ha sido enfático en cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Es más, hay mucha gente que están fracasados porque han sido exitosos en lo que Dios no le ha llamado. Santo Dios. Entonces, una persona que no está haciendo la voluntad de Dios, por más logros que haya alcanzado, aún títulos que haya obtenido, si no están enfocados en cumplir la voluntad de Dios, pues lastimosamente tú eres una persona que ha fracasado en la vida. Y la otra pregunta, ¿cómo saber si estás listo para el ministerio? Para el ministerio, estar listo también es un tema bien subjetivo y objetivo a la vez. Amén. Es objetivo por el hecho de que Dios nos llama al ministerio. Okay. Y cuando Dios llama, Dios respalda, Santo. Dios abre las puertas necesarias. Así es. Pero yo sé que ya estoy listo para afrontar de manera directa, de manera personal, en el sentido de que yo voy a ir al frente de un ministerio cuando precisamente
Dios así lo establezca. Santo es que el detalle es que mucha gente piensa que el estar Aleluya. listo es tener título, tener tal vez gente que me siga. No, el estar listo es que Dios mismo va a hacer que todos los elementos se embonen. Te doy mi ejemplo. Yo siempre desde que me convertí a los meses recibí el llamado pastoral y sabía que Dios me iba a llevar al pastorado, pero no sabía cuándo, pero sí pensaba en mi mente, mi corazón estaba después que me casara, tuviera hijos, tuviera mi casa, hiciera una vida, entonces yo iba a ir al ministerio pastoral. Pero no fue así. Dios dispuso que a los 20 años yo estuviera enfrente de una congregación y gracias al Señor, pues nos fue muy bien, gracias a Dios. Y puedo decir que no estaba listo, pero sí lo estaba. Santo. Entonces, el detalle está que no es un elemento que yo puedo decir, este está listo, este no. Simplemente Dios va haciendo que las cosas fluyan. Si tú estás haciendo la voluntad de Dios, el reloj de Dios se va a mover Aleluya. rápidamente. Si no estás en la voluntad de Dios, el reloj de Dios se va a detener. Los famosos kairos y el cronos, y eso es lo que hay que tomar a consideración. Hay mucha gente que se ha preparado, se ha capacitado, pero no ha estado en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué provoca eso? Retraso Santo en el plan para el cumplimiento de tu ministerio. Santo. Esto es revelación. Estoy aprendiendo. Dios es bueno. Una pregunta, Pastor Ricardo. Bueno, ¿cómo debe ser la vida de un ministro de Dios? ¿Cómo es el equilibrio entre Dios, tu vida familiar, tu vida matrimonial y tu vida ministerial? Ok, aquí hay que ser bien bíblico. La prioridad siempre es y será Dios. Amén. Aleluya. Pero Dios no es la iglesia. Y eso hay que saber separarlo. Santo Dios. Y en el orden bíblico es Dios, tomando el modelo de Génesis, familia, y luego vendría el ministerio. Okay. Ese es el orden de prioridades bíblicos según el libro de Génesis, según lo que nos enseñan las cartas paulinas. Amén. Y el mismo Jesús. Jesús no empezó su ministerio sin antes realizar labores como carpintero dentro de su casa, atendiendo los consejos de su padre. Él hizo una vida de familia antes de ir al ministerio. Y por Así eso es. la Biblia se enfoca desde el momento que él inicia su ministerio y hace como un lapsus de la vida familiar. Amén. Porque resume todo este espacio de tiempo a la figura que ustedes se acordarán cuando a los 12 años pues la madre lo encontró en el templo, así es. hablando con los maestros de la ley y le dice, es que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Ya Jesús se estaba enfocando para el ministerio, pero él se quedó en casa haciendo sus labores ministeriales, familiares, corrijo. Familiares. Y luego comenzó en Nazaret, a inicio, con esa declaración de Nazaret, él presenta su visión de ministerio y comienza a caminar en el ministerio. Escuché una líder que dijo unas palabras poderosas. La primera iglesia es tu hogar. La primera iglesia es con tu familia. Santo Dios, qué bendición escuchar a este varón de Dios. A ver, Pastor Ricardo, ¿alguna vez has sentido renunciar al ministerio? Decir hasta aquí, por la presión o la razón que sea. Muchas veces, muchas veces. En el ministerio uno entra en conflictos personales, ministeriales. Muchas ocasiones uno siente que es traicionado, en otras ocasiones uno siente que no tiene el apoyo. Algunas veces por inmadurez en el ministerio, otras veces porque las circunstancias así se presentan y uno comienza a dudar. Eso es muy común. Aún Jesús, en Getsemaní, así mismo es. Le dijo al Padre, si es posible, si a ti te place, si es tu voluntad pasar de mí esta copa, que pase, porque yo no quiero ir a la cruz, Santo pero Dios. que se haga tu voluntad. Entonces, la relación con Dios marca la diferencia. Aleluya. Hay algunos que renuncian porque precisamente permiten que los abrumen las circunstancias y los problemas. Así es, así es. En cambio, cuando uno tiene una relación con Dios, esos momentos, después uno los recuerda como momentos de gloria, porque se acuerda que estuvo a punto de abandonar el barco y que el capitán le dijo, no es tiempo de seguir, Aleluya. seguimos en la marcha. Así y precisamente es lo que diferencia a pastores que han abandonado. Tal vez no es que sean malos pastores, tal vez no es que hayan fracasado, simplemente que permitieron que los abrumaran las circunstancias, los problemas, y no dejaron que el que los llamó les respaldara. Amén. Es que todos los días sale el sol,
pero no todos los días el sol brilla. Y hay días que el sol brilla más que otros. Hay días oscuros. ¿Cómo afrontar las circunstancias adversas? Una mala noticia. ¿Cuál ha sido la prueba ministerial más fuerte que has pasado? Es que decir cuál es la prueba ministerial más fuerte es limitar. Hemos pasado muchas pruebas. Amén. Muchas pruebas, pruebas familiares, pruebas, especialmente cuando uno comienza el ministerio soltero, tiene pruebas. Santo. Yo fui pastor por algunos años soltero y Ok. uno tuvo que afrontar pruebas de diversas clases. Casado, el matrimonio no es un jardín de rosas. Amén. El matrimonio es un caminar de fe, en la cual tú vas a tener momentos gloriosos, pero vas a tener momentos en los que también tienes que llorar y vas a tener que cambiar, vas a tener que transicionar a un Santo. nuevo estilo de vida de soltería casado. Santo. Entonces, todos esos elementos provocan diversas circunstancias y no podemos decir que hubo una práctica, un momento, una circunstancia específica, sino que hubieron muchos. Y tiene que ver mucho con la madurez. Amén. A medida que vas madurando, los problemas van cambiando de forma, pero problemas siempre los tendrás. Es una promesa de Jesús. Amén. Jesús dijo que en el mundo Tendréis aflicción. Esa promesa la gente no la recibe. La Santo. gente quiere recibir las bendiciones, pero esa es una promesa de Jesús que vamos a tener problemas también. Lo bueno es que no estamos solos. Amén. Y él dijo, porque confiad que él había vencido al Así mundo. es, correcto. Santo el Señor, has tocado un tema de la vida matrimonial muy importante. Nosotros tenemos un estudio y una entrevista que hicimos aquí de la vida matrimonial cristiana. Si no lo has visto, puedes verlo. Gloria al Señor. Y seguimos compartiendo con este maravilloso hombre de Dios. Quiero tocar un punto muy importante, que es el estudio de las Escrituras. La Biblia dice, o muchos se agarran de esto, dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Se agarran de eso para disfrazar su falta de conocimiento, su carencia de conocimiento, de preparación, porque en ese tiempo el apóstol Pablo se refería de la ley y de la tradición judía. Cristo dijo, escudriñar las Escrituras, buscar más, escarbar, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna. A ver, hermano Ricardo, ¿qué opina usted acerca de lo que es la importancia del estudio de la palabra? La palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Santo Dios. Es imposible vivir cristianamente sin las Escrituras. Santo Dios. Ahora, ese concepto de que la letra mata a aquel que descuida su relación con Dios. La iglesia primitiva, que no era perfecta, ojo, no era una iglesia perfecta, pero estaba más cerca de lo que Jesús estableció como la iglesia. Jesús siempre estableció un balance Santo entre Dios. palabra y experiencia. Nosotros somos seres místicos. La iglesia es un ente místico porque cree que hay una vida sobrenatural y que hay otra esfera que no es la natural. Así que somos místicos. El detalle está cuando la iglesia se mueve como un péndulo en esos dos extremos. Cuando la iglesia se mueve al extremo de la letra, desconoce la vida mística o espiritual. Amén. Y todo se institucionaliza, todo se formaliza y pierde el sentido carismático y el sentido místico que Jesús estableció en la iglesia. Y esta es una práctica histórica, porque tal vez cuando uno comienza a ver el surgimiento de la iglesia se da cuenta que habían dos polos. Estaba la escuela que estaba en Jerusalén, que era de corte místico, pero estaba la otra escuela que estaba en Egipto, que era de corte intelectual. Y de esa manera se movió la iglesia desde el principio. A través de la historia ocurrió lo mismo. Cuando nos movemos al área mística, pues comienzan los extremos, como aquellos que no querían contaminarse con el mundo, hasta se apartaron en cuevas. Alejandro de Egipto, que se subió a una torre, no quería que nadie lo contaminara, y buscaban experiencias sobrenaturales, pero descuidaron el estudio de la Escritura. Igualmente, cuando la iglesia se fue al extremo de la palabra, comenzó a divagar y a inventar, puedo utilizar esa palabra,
doctrinas que fueron ampliamente refutadas y de ahí han surgido diversos cismas Así es. que han hecho daño a la iglesia. Así Por es. eso es importante, muy importante, que el cristiano hoy pueda caminar, valga este simbolismo, con las dos piernas, palabra y espíritu. Vida intelectual en las escrituras, pero necesita de igual forma relación e intimidad con Dios. Cuando se pierde estos dos elementos o fortaleza, fundamentos en la vida cristiana, la iglesia comienza a tambalear, comienza a moverse en direcciones que no son correctas y hasta peligrosas. Amén. Porque por causa de estos desvíos, muchas personas han muerto a través de la historia a Santo. manos de la iglesia. Por Santo. eso es necesario tener un balance entre misticismo o relación, intimidad con Dios y el estudio de la palabra. Necesitamos la palabra profética, pero la Biblia dice que la palabra profética es la misma escritura. Santo. Necesitamos el entendimiento del mundo sobrenatural, pero necesitamos entender nuestro contexto natural. Amén. No podemos querer habitar en los cielos, habitar en un mundo sobrenatural, si no aprendemos a vivir. Así aquí en la mismo tierra. es, así mismo es. Yo una vez escuché a un pastor que decía que el 20% de las escrituras hablaba de la vida en el cielo y el 80% de cómo vivir de la forma correcta y sabia aquí en la tierra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque el conocimiento es poder. Es importante estudiar la palabra de Dios con profundidad. Mas a vosotros, dice la Biblia, es dado a conocer los misterios del reino. Amén. Lo llegas a conocer si estudias con profundidad la palabra de Dios. Y lo ha dicho claro. Y realmente ha sido una bendición caminar en el equilibrio de la palabra y la parte espiritual. ¡Qué bendición! Antes que continúe, ahí hay algo interesante por tocar. Nosotros como cristianos sería algo contra nuestra naturaleza, decir que estoy estudiando las escrituras si yo no tengo una relación de intimidad con Dios. Amén. Porque la palabra es el verbo encarnado, ese verbo encarnado, quien es la palabra, nos bautiza en el Espíritu, dice el libro de Santo Corintios. Dios, qué bendición. Pero la palabra también nos dice que ese Espíritu nos bautiza en el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo hace esta referencia muy importante, porque no podemos caminar únicamente con la palabra en nuestra mente si no tenemos el respaldo del Espíritu en nuestra vida. Es una dicotomía inventada por el hombre y que no es funcional. Quiere decir que hay falencias. Cuando esa dicotomía se da, cuando esa división se da, hay falencias en ese cristiano. Todo cristiano que camina lleno del Espíritu Santo va a desear, anhelar, escudriñar las Escrituras. Así mismo Y es. todo el que escudriña la Escritura va a anhelar tener una relación íntima Con Dios. con Dios. Amén. Qué bendición. Yo me acuerdo cuando era adolescente que siempre yo quería estar en las clases. Yo era un niño y quería estar en las clases para aprender más. Y yo me acuerdo que estaba dando teología con el maestro Oscar. Y yo era uno de los que, como me la pasaba estudiando, leía para hacerte una pregunta el domingo. Pero ¿qué pasaba? Yo le hacía una pregunta al hermano Ricardo. Ricardo me la respondía que yo me quedaba ¡wow! Y me hacía una pregunta a mí que yo no sabía cómo responder, porque el hermano es muy dado al estudio. Y qué bendición tenerte aquí. Ahora bien, hermano Ricardo, ahora mismo el mensaje es el mismo de Jesucristo, pero la manera de comunicarlo cambió. Y más ahora con la digitalización, la pandemia y todo lo demás. Las redes sociales, Instagram, TikTok, YouTube, radios virtuales, canales de televisión. La realidad de la iglesia en cuanto a compartir el mensaje de la palabra con estos medios tecnológicos actuales, ¿cómo afronta la iglesia esta situación? Mira, cuando estaba estudiando mi programa doctoral, me acuerdo que escribí una investigación en la cual hacía una breve exégesis de ese pasaje cuando Jesús declara lo siguiente. Dice que vio la multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor.
Amén. El detalle es que hoy en día las multitudes no están en los parques, no están en las plazas, no están en centros específicos, las multitudes están en las redes. Santo el Señor. Entonces, las redes deben ser un lugar en el cual nosotros presentamos el Evangelio. Amén. No podemos callar el Evangelio en este ámbito tan amplio. Estoy seguro, tal vez alguien me va a catalogar de hereje, pero estoy seguro que si Jesús hubiera estado en nuestros tiempos, tuviera Facebook, tuviera Twitter, tuviera Instagram. Y el apóstol Pablo también. Y el apóstol Pablo también, porque allí están las multitudes. Amén. Y están como ovejas sin pastor, Así porque es. necesitan una palabra que les ayude a afrontar los retos de la vida y acercarse más a Dios. Amén. Ahora, importante resaltar que no podemos convertir la iglesia en un ente netamente digital. Amén. Ese es otro problema, porque nosotros no podemos perder la naturaleza por la cual fuimos creados. Nosotros somos seres que habitamos en sociedad, tenemos contacto. Dice la Biblia que Jesús tocó, Jesús se acercó, caminó entre la gente. Amén. No podemos perder nuestra esencia como seres humanos con la finalidad de llevar el Evangelio a las redes. Son extremos que no podemos caer en él. Tenemos que mantener ese balance preciso para que la iglesia siga teniendo contacto con las personas de manera presencial y a la vez poder llegar a aquellos que podemos alcanzarlo a través de las redes. Te pongo este ejemplo. Nosotros en pandemia no podíamos salir, pero teníamos células virtuales. Amén. Teníamos fiestas de colores virtuales. Santo. Hicimos seminarios, hicimos programas como iglesia local. Pero cuando se acabó la pandemia, mucha gente se quedó en las casas. Amén. Así Y ya se acostumbró a estar. Pero ¿qué ocurre? Le fascinó ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque ahí no hay supervisión, ahí no hay pastorado efectivo. Santo. No hay una relación, no hay personas que te digan, hey, necesitas arreglar esta área en tu vida, porque no hay esa conexión, sino que todo es a la distancia. Entonces no podemos mantener esa división entre que la iglesia totalmente digital o una iglesia sin el aspecto digital. Debemos mantener el balance y El tener equilibrio. contacto también. Sí, yo me acuerdo uno de los mensajes que escuché de un amigo que se llama Isaac Chin, predicó que en la pandemia el 25% de los feligreses no regresaron. Y muchos hermanos se acostumbraron a, vamos al culto, pero era en su sala, prendían el televisor, mandaban la ofrenda por una transferencia y no pisaron más la iglesia. Ujú. Y es lo que usted está diciendo. Así que Y es muy y es importante. peligroso, es muy peligroso porque se pierde esa intimidad que es la iglesia. Cuando uno ve el libro de Hechos capítulo 2, es interesante cuando se derrama el Espíritu Santo. Si usted lee el capítulo 1, el capítulo 2, se da cuenta que la iglesia mantenía estrechas relaciones. Es más, Jesús los mandó a meterse en el aposento alto, a estar Amén. allí, todos Así es. juntos, y estaban en un mismo sentir. Y lo maravilloso que la Biblia dice que estando ellos allí de repente, es decir, que en la comunión, Amén. en la relación, el Espíritu Amén. Santo se mueve. Amén. No solamente cantando y hablando, orando, porque cuando tú lees Hechos 2 no estaban precisamente orando, sino que dice que estaban sentados. Es un mismo espíritu. No sé, pero estaban sentados. Es una práctica que se hacía al comer. Santo. Eso implica que había comunión, Amén, había relación. amén. Entonces, la iglesia tiene que permitir que el Espíritu Santo se mueva a través de la comunión, la relación. Por eso practicamos el lavatorio de pies. Hay contacto. Amén. Jesús tocó a la mujer que tenía, ¿se acuerda? Que tenía esa joroba, no se podía levantar. Vino Jesús, la tocó. El contacto, por eso en la iglesia ministramos, porque necesitamos contacto. Aleluya. Es parte de la iglesia. Y el vivir digitalmente no nos permite ese contacto. Entonces, hay que valorar ambas cosas. La Exacto. relación presencial y valorar también la relación digital. Bueno, qué bendición. Y estos medios son de bendición. Yo he escuchado pastores, he escuchado a un pastor de Miami, muy sabio, un cubano él, muy sabio. Y él predica en Miami, yo lo escucho acá y básicamente es parte de lo que siempre escucho, sus prédicas. Para concluir, una última pregunta. Dice la Biblia, vosotros sois la sal de la tierra. La sal es para dar sabor. La sal de la tierra no es una canción trending. Me acuerdo cuando salió una canción que todo el mundo la escuchaba, reggaetón.
no es la colección de moda, no es el mundial de fútbol. La sal de la tierra, lo que le da sabor al mundo, según las escrituras, es la iglesia. Mi pregunta es, ¿por qué esta labor o por qué no se está dando? ¿Por qué la iglesia no es la sal de la tierra ahora mismo? Yo no me atrevería, Ismael, a decir que no lo está haciendo. Honestamente, la iglesia hace su labor a la medida que el Espíritu Santo la ha ido moviendo. Cuando tú ves la historia de la iglesia pasada, la iglesia ha pasado diversos momentos críticos y que ha respondido a su momento guiados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso vemos que hay momentos como la Reforma, cuando vinieron los movimientos de santidad a finales del siglo XIX, el movimiento pentecostal, el despertar que provocaron las iglesias neopentecostales en medio de la iglesia. Y hoy en día, sea de una forma u otra, la iglesia se mueve. Ahora, el detalle está en una palabra clave, un aspecto teológico que se llama missio Dei, o la misión de Dios. Que la iglesia entienda que la misión no es de la iglesia. Santo. La misión es de Dios. Aleluya. Y que nosotros somos aquellos que Dios utiliza para hacer la misión. Amén. Y eso se entiende cuando tú comprendes que Jesús es la cabeza y nosotros el cuerpo. Así es. Jesús usa la iglesia como sus pies, sus manos, su boca. Y necesitamos hacer la labor de Jesús aquí y ahora. Cuando la Biblia menciona que Jesús vino a dar vista a los ciegos, libertad a los cautivos, de proclamar el año agradable del Señor. Esa es la responsabilidad de la iglesia, porque era la misión de Jesús. Esa declaración de Nazaret era la misión de Jesús y hoy la iglesia debe tomar esa misión. Amén. Tal vez algunos no han sido tan efectivos en su entorno, pero yo no me atrevería a decir que la iglesia no está haciendo. O sea, la iglesia siempre va a ser sal porque es la iglesia. Allí de sencillo, que tiene sus altos y sus bajos como toda institución, pero la iglesia es la sal de la tierra. Amén. Y eso lo podemos ver porque la iglesia sigue siendo la voz profética, sigue denunciando el pecado y anunciando la voluntad de Dios. Muchas cosas no se han dado en nuestro contexto, en la sociedad que vivimos, porque la iglesia ha sido sal. Amén. Y decir que la iglesia no está haciendo esa labor sería tal vez no tan honesto con la labor que ha hecho. Tal vez nosotros quisiéramos que la iglesia hiciera más. Exacto. Que la iglesia pudiera impactar más, pero va a depender mucho de qué tanto permitimos que el Espíritu Santo nos guíe. Santo. Y qué tanto nosotros estamos dispuestos a hacer en pro de esa extensión del reino y de la voluntad de Dios. Por ejemplo, nosotros no podemos perder el hecho de que la iglesia tiene que ser un ente misionero. No enviamos misioneros, la iglesia es la que hace las misiones, no los misioneros. Todos somos misioneros y yo a veces me critican un poquito porque yo digo que el misionero no es un ministerio. La iglesia es el agente misionero. Los ministerios, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, esos ministerios se usan para hacer la labor misional o hacer la labor que hacemos en los diversos lugares, pero hay pastores que tal vez no pastorean una congregación, pero están ejerciendo la labor pastoral. Amén. En un contexto donde Dios nos ha puesto. Entonces, de alguna forma la iglesia siempre va a cumplir su propósito porque es su naturaleza. Termino con esto. Una vez un niño vio un escorpión que estaba en un hoyo. Y en esta fábula, el escorpión le pidió ayuda al niño. El niño le dijo, no te voy a sacar porque si te saco me vas a picar. El escorpión le dijo, ¿cómo te voy a picar si tú me estás salvando? Y el muchacho volvió y le insiste en lo mismo. Tú me vas a picar, por eso no te voy a sacar. Fue tanta el diálogo que el niño aceptó y metió la mano para sacar el escorpión. Y cuando saca el escorpión y lo pone a salvo, el escorpión lo pica. Y él dice, pero tú me dijiste que no me ibas a picar. Y el escorpión le dice, pero es que esta es mi naturaleza. La iglesia no puede negar su naturaleza. La naturaleza de la iglesia es divina. La naturaleza de la iglesia proviene de una esencia espiritual poderosa. Por lo tanto, no puede dejar de ser lo que es. Aleluya. Que podemos mejorar, todo en este mundo puede mejorar. Gracias, Señor. Y aún la iglesia. Amén. Qué bendición. Qué bendición tener a este hombre de Dios muy preparado. Porque, Ricardo, no existe práctica sin teoría y no existe teoría sin práctica. Qué bendición tenerte aquí. Realmente esta entrevista
La voy a ver una y otra vez porque es bueno asimilar todo el material. ¿Qué recomendación final le das a los que desean entrar al ministerio pastoral y a los que actualmente están fungiendo como pastor? ¿Qué recomendación le darías? 3 recomendaciones básicas. 1, acércate a Dios lo más que puedas. Amén. A través de la oración y la lectura Aleluya. bíblica. 2, sé persistente. Santo Dios. Persistente. Aunque las cosas no estén funcionando, sigue adelante. Y 3, confía que Dios está contigo. Amén. Porque si confías que Dios está contigo, sabes que no vas a fracasar. Aleluya. Y esas 3 recomendaciones son las que creo que nos ha sostenido como iglesia, nos ha sostenido como pastor, ministerio, como familia. Todos los proyectos que emprendemos siempre son más grandes que nosotros. La visión que viene de Dios siempre va a ser más grande que tú. Y por eso da miedo muchas veces. Pero eso también te da la garantía que viene de Dios. Porque si la visión es de tu tamaño, entonces viene de ti. Pero cuando la visión viene de Dios es más grande porque Dios mira más ampliamente que lo que tú puedes ver. Y lo voy a apuntar. La visión de Dios es más grande que Es más nosotros. grande que tú, siempre. Santo. Qué bendición. Te agradezco, Ricardo, Pastor Ricardo, que hayas venido y hayas compartido este tiempo con nosotros. Pastor Ricardo, pues, es un hombre muy sabio. Yo lo respeto en cuanto a conocimiento y vida ministerial. Sus redes sociales. Y nosotros le agradecemos a todos aquellos que han tenido, ¿sí? Ver su tiempo para ver este video. Nos puede seguir en nuestras redes sociales. Nosotros, Palabras de Esperanza, hemos hecho este material con amor para ustedes. Dios les bendiga y que la bendición del Eterno sea con ustedes.